Ben, bos días. Antes de nada, agradecer de novo a masiva presencia do público, que é particularmente meritoria tendo en conta que onte foi sábado en la noche, que decía Miguel Ríos, e ainda por riba de Entroido. Así que, bueno, darvos as gracias polo voso, unha vez máis, polo voso interés, e vamos comenzar esta xeira dominical coa conferencia de Nicolás Márquez Grant. Sí, moi bien. Non sei que tal lle irá co Brexit, a teor dese apelido combinando latino e anglosaxón. O doutor Márquez Grant ten unha xa ampla experiencia nun campo que pode sonar un pouco temible pola segunda parte, que é a arqueoloxía forense. Normalmente, pois, claro, el trata cos restos mortais que poden ser ás veces relativamente recentes, en función tamén dos empleadores que ten, que en algúns casos requiren da súa presencia. Estou pensando tanto no propio exército inglés ou norteamericano, porque ten traballado tamén en escenarios de batallas da Segunda Guerra Mundial por parte do exército americano, como tamén polas forzas policiais no Reino Unido. Pero, bueno, é que a metodoloxía arqueolóxica, e o estamos vendo tamén aquí bastante a menudo nos últimos anos en relación coa cuestión da memoria histórica, a arqueoloxía, o método arqueolóxico de documentación de evidencias materiais, incluídas as propias evidencias que suministran os restos humanos, vale, poderíamos decir, para un roto como para un descosido. É dicir, polo tanto, nos vale para documentar as primeiras etapas da evolución humana, hai 2 millóns de anos, por exemplo, e nos valen tamén para solventar cuestións a partir do estudo dos restos humanos acaecidas hai 20 ou 30 anos. Así que creo que vai ser unha charla a de Nicolás que creo nos vai interesar. Me estaba recordando esa frase de Nietzsche de humano demasiado humano, realmente, porque son os restos arqueolóxicos por excelencia, os propios restos dos nosos antepasados máis ou menos lonxanos. Cando queiras, non? Es un placer estar aquí. Cuando me invitaron a venir a Galicia, digo, bueno, pues tengo muchos amigos en Galicia, vería a los gallegos, el paisaje y luego la comida. Y digo, pues, y luego la gente, obviamente, que voy a conocer, entonces no había duda, ¿no?, de venir aquí. Y también es que la arqueología forense, quizá esa sea una de las primeras charlas así al público en general que haya en España, arqueología forense. Ha habido algunas charlas desde el año 2010 en algún congreso o cursos a la policía o congresos de antropología física, pero realmente al público, aparte de quizá alguna de la guerra civil, eso será una de las primeras de arqueología forense al público en general en la península. Entonces era una buena oportunidad pues para venir aquí y hablar de arqueología forense. Luego igual hablaré un poquito más de dónde vengo yo soy arqueólogo y antropólogo forense. Se me da mejor la antropología forense, la arqueología también se me da bien, pero cuando hay un contexto muy complicado, un cuerpo, yo que sé, en un edificio y hay muchos estratos pues que investigar, pues igual contrato pues otro colega también que venga conmigo. Y entonces con las jornadas de arqueología pues decidí hablar de arqueología forense. No voy a mostrar imágenes de cuerpos, pues por cosas éticas, también cosas judiciales, pero bueno, son imágenes de prensa de algunos casos que he hecho y supongo que lo principal es el valor de la arqueología, ¿no?, en el ámbito forense. Esta imagen que tenéis aquí, realmente, bueno, todo el mundo va de blanco, guantes, la mascarita,
la red esta para el pelo, que yo pensaba que era para recoger el pelo. O sea, cuando me fui a mi primera escena del crimen, me dijeron, ¿te hace falta una red para el pelo? Digo, pero si no tengo pelo, además, ya verás la bola esta de billar que tengo. Y dice, no, es que no es para eso, es para que no se te caiga el pelo y contamines la escena del crimen. Bueno, entonces ahí se aprendí. Esta es de una fosa de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia, donde se encontraron 250 soldados australianos. Se han identificado por ADN casi 170 ahora. Y este tipo de traje y esto era porque los genetistas que trabajan en laboratorios de criminalística querían que minimizásemos la contaminación de ADN. Entonces, por eso llevamos este tipo de trajes. Pero está excavado por una empresa de arqueología que tenía también sus CSIs, ¿vale?, para la cadena de custodia, para poder saber de dónde viene la muestra, de qué individuo, y de esa muestra cómo llega al laboratorio de ADN, ¿no? Entonces, bueno, es forense, pero no tanto, ¿no?, porque es ya de hace 100 años. Bueno, los objetivos de la charla van a ser, pues, ¿qué es la arqueología forense? Ya pueden pensar un poquito, igual ya saben un poco lo que es la arqueología forense, pero creo que voy a expandir un poco de la definición que se suele aprender, ¿no? Se suele conocer de las películas, y alguna película, de alguna charla. Unas perspectivas globales en general, no voy a concentrarme mucho en países. Hay un libro aquí que editamos hace unos años, Forensic Archaeology, que sí que recoge perspectivas globales, ¿no?, de la arqueología forense. Hay 2 capítulos de España, uno que escribí yo con 2 oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, y hay otro sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, igual luego hablaré un poquito más de esto. Principalmente el papel que juega el arqueólogo en el ámbito médico-legal, el ámbito forense. Ese ámbito, que luego explicaré, puede variar. En algunos países abarca hasta los últimos 100 años y en otros el crimen prescribe hasta los 25 años, 30 años. Entonces, el ámbito de arqueología forense puede variar según el país. Justificar por qué hace falta el arqueólogo. Si hay que ir a la policía y decir, ¿usted necesita un arqueólogo? Pues ¿por qué? ¿Qué puede aportar el arqueólogo que no podamos aportar nosotros, ¿no? O sea, si todo el mundo sabe escapar y excavar, pillar un paletín, excavar, eso es fácil, pero bueno, es más complicado, como ya saben, que excavar, ¿no? Hay que interpretar, por ejemplo. Y un poquito, no tanto la arqueología forense en España, que también iré sacando. Ha habido algunas publicaciones desde el año 2000 sobre el uso de la arqueología, realmente promocionado por los médicos forenses, los antropólogos forenses, que sí que han hecho en sus tiempos libres también excavaciones arqueológicas, ya han tenido ya contactos, ¿no? Por ejemplo, en un antropólogo forense aquí en Galicia, Fernando Serrulla, que es el presidente de la Asociación de Antropología Forense y Odontología Española, creo que ha contratado a algún arqueólogo cuando ha tenido algún caso de cuerpo enterrado. En Cataluña tenemos a Ignasi Galtés y Manuel Crespo, que son del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, que sí que en algunos casos han contactado con gente que trabaja en empresas de arqueología para excavar algún enterramiento. Y también ha pasado, por ejemplo, en el caso de los niños robados, la legislación, incluso las recomendaciones, pone que hay que tener el servicio de un arqueólogo para eso. Entonces, van habiendo cosas de arqueología forense en España. El contenido, entonces, de la charla, con esos objetivos, realmente, voy a mencionar un poco brevemente la antropología, porque la antropología física forense sí que está relacionada con la arqueología, y en algunos países realmente es el antropólogo que ejerce de arqueólogo, ¿no? Depende. En Estados Unidos, como ya saben, la arqueología es parte de la antropología. Definiciones de la arqueología forense y algunas perspectivas globales, como he dicho. Los tipos de casos en los que trabajaremos, no solamente en excavar, no es solamente un enterramiento clandestino, hay más cosas, por ejemplo, una catástrofe en masa, o restos en superficie, o sumergidos, ya veremos. La búsqueda, antes se llamaba el arqueólogo para excavar, pero ahora estamos ya desde el inicio de la búsqueda de esa persona desaparecida ya presuntamente muerta. Ya desde la estrategia de búsqueda con la policía, el arqueólogo está empezando ya a jugar un papel bastante importante. Y luego unas conclusiones. Bueno, este es mi amigo Sherlock, aquí a la derecha. Lo que no voy a tratar es la historia de la arqueología forense, solamente indicar que ya desde los años 80, un antropólogo norteamericano, Clyde Snow, empezó a promocionar un poquito el uso de arqueólogos para algunos casos que tenía que él mismo que tenía que excavar. Digo, yo no prefiero excavar esto, llamaré a mis compañeros que son arqueólogos, que excavan bastante. Y Clyde Snow también promocionó un poco la arqueología en Latinoamérica, ¿no? Desde los años 80, por ejemplo, aquí por Argentina, antropología forense, que tiene bastantes arqueólogos. Luego se creó el de Perú, el de Guatemala, donde hay arqueólogos y antropólogos forenses. Empezó ya a promocionarse un poco la arqueología forense
y ya con las fosas de Bosnia, en los años 90, también empezaron a jugar un papel bastante importante. En este caso a la derecha fue el primer caso donde un arqueólogo tuvo que declarar en juicio. El arqueólogo se llama John Hunter, que es inglés, parte del padre de la arqueología forense. En el 88 encontraron un cuerpo de un niño que llevaba desaparecido unos años, Stephen Jennings, no sé si tenía 4 años de edad, no me acuerdo ahora. Y bueno, la interpretación original a simple vista era que bueno, el niño estaba allí y el muro se había caído encima del niño, ¿no? del cuerpo. Pero lo que se vio, según el arqueólogo John Hunter, por la manera de estratigrafía, que unas piedras fueron colocadas artificialmente por alguien, y luego obviamente está el rumbe del muro. Entonces ahí ya empezó la arqueología forense también en el Reino Unido, que es un país donde también se utilizan bastantes arqueólogos forenses. Tampoco voy a hablar mucho de los métodos. Ustedes conocen los métodos, varía un poquito, ¿no? En la arqueología forense. También hay que tener en cuenta pues, que también estamos trabajando con otros tipos de pruebas, ¿no? Evidencias traza, fibras, cosas para ADN, quizá balística. Pero no voy a entrar mucho en detalle en los métodos de excavación y de búsqueda. Y tampoco mucho, aparte de algunas diapositivas, en la relación entre arqueología y antropología forense. Este es un caso de una desaparición, estuvieron de una chica que desapareció hace 20 años y los que fueron unos de excursión y encontraron una bolsa de basura que se había degradado y allí aparecieron restos, y los C6 nos llamaron porque querían un arqueólogo forense especializado en tumbas poco profundas, y digo, es que da igual si es poco profunda, muy profunda. Realmente al final no fue una tumba, fue que solamente con el paso del tiempo fue una exposición en superficie, con el paso del tiempo pues iban acumulando las tierras, los sedimentos, las hojas, etcétera, ¿no? Pero la policía ya no quiere meterse mucho en esos casos, porque luego en la defensa sí que puede haber un arqueólogo en la defensa pues para juzgar cómo se ha hecho la recuperación del cadáver. Entonces prefieren ya que sea arqueólogo contra arqueólogo en los peritos, ¿no? Y como ya saben, como han visto también en las charlas de ayer, ¿no? La arqueología en general, pues eso, es reconstrucción de poblaciones, reconstrucción del pasado, entender un poco la demografía, los ritos funerarios, la economía, la estructura social, tecnología en general. Vosotros ya lo han visto, y lo que hacemos más ya en la arqueología y antropología forense, con alguna excepción, es ya el individuo en sí, ¿no? Es un poco identificar al individuo, y si acaso pues traer justicia. No siempre cada caso es criminal, puede haber un suicidio, una muerte natural, entonces no siempre hay un crimen, ¿no? por ahí detrás. Pero eso es lo que hacemos más a nivel individual, ¿no? Aquí es otro caso, aquí estuvo el cuerpo, y el antropólogo forense, arqueólogo, pues explicó a la policía qué partes del cuerpo desaparecían, aún estaban ausentes, y esto es equipo de búsqueda que va a empezar a buscar los otros restos y otros tipos de evidencias materiales, ¿no? Que se conocía. Lamentablemente en este caso sí que conocí a la familia, no siempre se conocen, a veces viene la familia, y los familiares pasaban por ahí cada mañana durante 15 años, la chica había desaparecido hace 15 años, pasaban cada día por allí y sin saber dónde estaba su hija. Entonces, nos lo contaron cuando vinieron aquí a la escena, a hablar cuando una vez se recuperó el cadáver. Solamente querían ver dónde estaba su hija, ¿no? En qué zona. Y esto es de un ejercicio nada más, lo voy a explicar y es fácilmente, lo hago con los estudiantes que tengo, pues si somos arqueólogos, pensamos en arqueología en general, tenemos esta cultura material, ¿y qué información vamos a sacar de aquí? Pues sacaremos tecnología, ¿no? De la época. Veremos aquí que hay comida, entonces miraremos al comercio, las importaciones, quizá el valor, hablamos ayer del valor o la moneda, estatus social, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son las preguntas que en general nos haríamos, ¿no? Como arqueólogos, analizando la cultura material. En cuanto ya a la más forense, estaríamos acostumbrados un poco a la identidad del individuo, pero también los últimos movimientos, dónde estuvo esa persona antes de desaparecer, con quién contactó, ¿no? La última persona a la que llamó o dio un mensaje. Entonces son preguntas un poco distintas, no es ya el intervalo, también hacemos dataciones, pero es más los últimos movimientos de esa persona antes de su desaparición.
Bueno, esto es en inglés, también ejercicio de inglés, ¿eh? Esto es extracurricular, además seguro que a Ramón le gustará esto del inglés. Pues Groen propone, de esta perspectiva global, que la arqueología forense es la disciplina científica que usa la teoría arqueológica, no solamente el método, en un contexto legal, que, como he dicho, puede abarcar hasta los 100 años en Inglaterra o hasta los 25 o 30 años en España o en otros países. Y combina esos métodos de arqueología, criminalística, criminología, para no solamente la excavación, sino la búsqueda, la ubicación, la documentación, la recuperación y la interpretación. Y eso es una cosa que podemos dar. Es muy fácil excavar, en teoría no es muy fácil excavar, pero bueno, mucha gente dice que es fácil excavar, pero es interpretar, ¿no?, lo que puede costar a veces. Y de ahí podemos venir nosotros. Ya también, si seguimos la guía latinoamericana de antropología forense, donde incluye también la arqueología, otra vez dicen que eso es buscar, documentar, recuperar cuerpos y evidencias asociadas y dar interpretaciones. O sea, no es solamente, como digo, el excavar y recuperar el cadáver, es esa interpretación que se da al cuerpo. Y esto lo digo también porque, bueno, esto que a veces en la tele, ¿no?, de muerte en la edad del bronce o edad del hierro, lo que sea, no es forense, obviamente, porque no es del marco legal. En algunos países, como he dicho, el marco la diferencia entre algo arqueológico y forense son 100 años, en otros son 30, en otros 50 años, y a veces en algunos países hay una época en limbo, ¿no?, en que el crimen prescribe a los 25 años, pero lo que es arqueológico es ya mayor de 100 años, entonces hay una también zona en limbo. Entonces, cuando van a trabajar en cualquier país, pues tener esto en cuenta, ¿no? Bueno, esto era yo cuando tenía más pelo y más delgadito. Claro, esto luego, los huesos afectan un poco el cuerpo y tal. Y voy a hacer una pequeña pausa antes de entrar un poquito más en la arqueología forense para hablar un poco de antropología, porque está un poco relacionado y es para que sepan un poco la diferencia. Voy a decir que es antropología física porque sí que hay antropólogos sociales y culturales que sí que forman parte de peritos también, ¿no? Se encontró el torso, parte de un cadáver en el Támesis, relacionado con la magia negra de una tribu africana en Londres, y ahí había antropólogos sociales, culturales, explicando un poquito ese tipo de ritual, ¿no? También estuve 5 semanas en Nueva York hace unos años, en Manhattan, en la morgue, y la policía de Nueva York también tiene sus antropólogos sociales, ¿no?, en casos de cráneos, de santificación, se llaman, de cosas de rituales también religiosos, espirituales, etc., ¿no? Entonces, los antropólogos sociales y culturales también tienen su papel en casos forenses, ¿no?, y también en cosas de inmigración, etc. Entonces, es la antropología física, el cuerpo, al que vamos a tratar aquí. Y también ayuda a la localización y recuperación de los restos humanos, esqueléticos, básicamente, ayuda a la identificación, hará falta ADN, etcétera, pero puede existir la identificación y ayudar a establecer la causa y el modo de muerte, ¿no?, si es accidental, si es natural, si es homicidio, etcétera. ¿Vale? Y luego hay otros tipos de cosas que hacemos también, como estudiar sujetos vivos. Y básicamente, como antropólogos forenses, eso es del siglo XIX, en Japón, eso es como se descompone un cadáver, más o menos, o sea, la secuencia. Pero antropólogos forenses, normalmente con cuerpos que no se pueden identificar visualmente, ya casi semidecompuestos, por aquí, ¿no? Toda esta parte realmente es la parte que haríamos como antropólogos forenses, aunque ahora está cambiando la cosa. Ahora podemos tener un cadáver fresco que no se sabe ni qué edad tiene, ni estatura, ni nada, entonces a veces accedemos al hueso, ¿no?, para ayudar a la identificación de esa persona. Pero básicamente con los restos óseos semidescompuestos, que bueno, en esta parte de aquí huelen un poquito mal, pero aparte de esto ya menos. Y esto, claro, esto frustra, ¿verdad? Veo esto cada vez y digo, pero es que no puede ser, esto hay que remediarlo. Entonces, si esto me hace más feliz, voy a repetirlo porque esto me gusta y como no tengo mucha oportunidad de hacerlo, a ver otra vez, es que es perfecto. Bueno, entonces esto ya me tranquiliza más, vamos a hablar un poquito de los huesos, ¿no?, 2 o 3 diapositivas más. Pues eso, antropología forense, localización y recuperación de restos humanos, a veces con el arqueólogo. El arqueólogo puede excavar cadáveres frescos, ¿no?, que realmente no hace falta mucha antropología. Pero cuando hay esqueletos, pues ya hay una fase entre arqueólogos y antropólogos donde pueden documentar el cadáver, etc.
¿Es hueso? Si es algo es hueso, no. A veces hacemos una búsqueda de un niño desaparecido de hace unos años y sabemos que ha habido prácticas agrícolas en la zona, arados, y que puede haber huesos esparcidos o fragmentos pequeños. Y con la policía preguntará, ¿esto qué es un hueso? ¿No es un hueso? ¿Es una piedra? ¿Es un hueso? Entonces, cosas básicas. Y si es humano, ya saben la responsabilidad, ¿no? ¿Qué es esto de si es humano o no es humano? Normalmente, visualmente, a veces con otras técnicas, pero suele en 99% de los casos con una fotografía o básicamente un buen antropólogo puede decidir si es humano o no. Y es muy responsable. Ya saben que ha habido algún caso donde sí, hay que tener cuidado. ¿Qué hueso es y cuántos faltan? Hay que saber si faltan huesos o no. A veces los familiares incluso piden, por favor, ¿me puede decir qué hueso falta de mi... O sea, que son unas falanges, unos huesos de las manos, o es algo más grande, el cráneo, etcétera, ¿no? Pues el perfil biológico, la edad, el sexo, estatura, ¿no? Ayer escuchamos un poco Laia también, López, hablar de esqueletos y tal, y no siempre vamos a contestar cada pregunta, a veces solamente es una pregunta, ¿es hueso? Y eso es todo, o sabemos quién es la víctima, y lo único que hay que hacer es comentar sobre el traumatismo. Reconstrucción de los restos, cuando tenemos una explosión, por ejemplo, unos soldados en un tanque, con explosiones o incendios o lo que sea, entonces a veces hay que reconstruir nada más. Sabemos quién es la víctima, pero construir el cráneo, por ejemplo, para ver el traumatismo que hay, ¿no? Para el médico forense. Aspectos taxonómicos, ¿qué le ha pasado? ¿Qué factores han afectado al cuerpo después al individuo después de la muerte, ¿no? Al cuerpo. Entonces ha habido casos en que el cuerpo ha sido descuartizado, luego ha sido quemado, luego ha estado descomponiéndose en un sitio y luego ha sido enterrado, ¿no? Entonces un poco reconstruir el evento de estas cosas. Las fracturas, la lesión o el traumatismo en el hueso es perimortem, alrededor de la muerte, o ya más tafonómico, ¿no? Después, y tomar muestras de ADN. Esto hacemos bastante, especialmente en catástrofes en masa. Muchos antropólogos van con el genetista, pero a veces son los antropólogos los que reconocen, identifican el fragmento de hueso para tomar muestras. Y en estos casos, no es tan forense, para soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nosotros lo que hacemos es tomar muestras de ADN y enviarlos al laboratorio de criminalística o de ADN. Edad de sujetos vivos, etc. ¿Vale? Y esta información del antropólogo forense, en cada país tiene sus páginas, pues puede resultar, esto es sexo biológico, masculino, un rango de edad, un poco el origen ancestral, quizá, la estatura, toda esta parte que aporta el antropólogo. Pero también el arqueólogo también es importante, ¿no? Porque también puede describir el contexto en el que se encontraron estos restos, que es importante. Pero básicamente, sin enrollarme mucho, pues que hace falta identificación realmente por huellas dactilares, ya sea por odontología, por los dientes o por ADN, o incluso algunas condiciones médicas únicas, ¿no? Alguna operación. Secundario, pues elementos, objetos personales, algún anillo quizá que esté en la mano, pero hay también sus problemas, cicatrices, tatuajes, y luego la ubicación que no es ideal. Toda esta parte realmente son otras técnicas, y es antropología, pero la arqueología también desde el principio y ya desde el campo es importante documentarlo todo esto bastante bien, saber de dónde viene la muestra, de qué individuo viene. El objeto personal en una fosa común viene de ese esqueleto, no del otro. Todo esto es la parte de la arqueología que podemos aportar. Entonces la arqueología, obviamente, como voy a volver a esta definición, ya la hemos visto antes, pero decir que no solamente de personas enterradas, también pueden ser sumergidas o en superficie. Y no solamente se trata de cuerpos, es también de cualquier cosa enterrada también. Pueden ser armas, drogas, dinero. Varias veces he estado buscando en jardines de unas casas el arma homicida, ¿no? Como dicen. Entonces me dice la policía, mira, creo que hay inteligencia, decimos que está el cuchillo por aquí enterrado en este jardín. ¿Qué hacemos? ¿Cómo excavamos este jardín? ¿Por dónde empezamos? Entonces el arqueólogo puede ayudar en ese tipo de búsqueda, ¿no? De otros materiales, no siempre cuerpos humanos. Y aquí hay varios libros, ¿no? de fosas, otras de arqueología forense que están surgiendo a nivel global. Eso es un ejercicio que hicimos con la policía hace mucho tiempo, pero lo que ven eso es un entrenamiento, un esqueleto de plástico, obviamente. Pues hay removilización de tierras, la vegetación ha cambiado un poco. A veces el autor del crimen pues tiene un marcador, y a veces deja un marcador para poder volver a la escena y controlar un poco la zona y ver que no haya estado
movida ni nada de esto, y es cómo podemos, qué hay que hacer con esto, ¿no? Si excavamos ya, vamos directamente a excavar con una máquina, obtenemos unas muestras primero de sedimentos, rebajamos o quitamos la parte de las hojas, es como tratar ese tipo de contextos donde puede haber, o anomalías, donde puede haber un cadáver, ¿no? Entonces el arqueólogo o la arqueóloga va a ayudar a la policía en ese tipo de casos. Entonces, ¿qué podemos contestar? ¿Qué preguntas podemos contestar como los arqueólogos forenses? Pues recomendar métodos para la búsqueda. He tenido muchas veces en un jardín pequeñito, luego hablaré de jardines, porque los jardines británicos no son tan inocentes como parecen ser, y a veces se inventa un poco la paranoia, pero bueno, esto lo hablamos luego. Pues me acuerdo cuando estuvimos buscando una cosa enterrada, pues me dijo la policía, sí, tenemos el georradar. Y digo, ya, pero es que de todas maneras es que voy a excavarlo, no hace falta el georradar, porque voy a excavar, bueno, pues que son geofísicos, pues igual sí, pero voy a excavar esta zona en cualquier caso, sea negativo o sea positivo con el georradar, ¿no? Entonces, un poco ayudar con recomendaciones de métodos. ¿Cómo realizar la búsqueda? Lo vamos a hacer con una máquina, lo vamos a hacer a mano, vamos a empezar por este tipo de zona, lo haremos después de los perros, o sea, de la policía, etc. Datación de los restos humanos, o sea, exactamente, puede venir un cráneo a la morgue, la policía trae un cráneo a la morgue y bueno, sabemos muy difícilmente si es quizá moderno, si es antiguo, pero el contexto no se puede decir, entonces ya el arqueólogo en el contexto puede decir si es moderno o antiguo normalmente. ¿Cómo fue excavada la fosa? En este caso de aquí a la derecha, aquí hay un señor, aquí unas marcas de una pala, que luego se tomaron muestras y esa pala se encontró en otra propiedad de un familiar bueno, eso es en un jardín, en una casa, este enterramiento también, enfrente del comedor además. Pero esto hicimos unos moldes, la policía hizo unos moldes, pero ahora se puede utilizar con láser, ¿no? 3D, incluso fotogrametría, quizá podemos ver un poquito más las dimensiones de la pala y esto, ¿no? que son diferentes a nuestro paletín. O si está excavado con una máquina, ¿no? Una máquina retroexcavadora, por ejemplo, esas marcas de corte. Si hay alguna alteración posterior, ya sea por humanos o animales, etc., la asociación entre restos humanos y otros materiales, lo que es datable, y si ese objeto en una fosa viene de ese individuo o viene de otro individuo, ¿no? Toda esta parte es importante comentarla para poder identificar luego al individuo. Si la fosa lleva cierto tiempo abierta, quizás si hay mucha vegetación o hay papeles, lo que sea, también podemos ver esto. ¿Quién es la víctima? Ya es más adelante, pero también ese tipo de recuperar lo que es relevante, ¿no? Quizá papelitos pequeños que tienen una fecha, ¿no? Un paquete de patatas, bueno, ahora me entra el hambre, pero mejor no hablo de comida. Pero bueno, las fechas en cosas de periódicos y tal, ¿no? Que pueden indicar si está encima o debajo del cuerpo un poco quién es, ¿no? Reconstrucción de esos eventos durante y antes de la deposición del cadáver, ¿no? O sea, qué estaba pasando, qué pasó con el terreno, se ha abierto antes, etcétera. Transferencia de material, o sea, no solamente recuperar el cadáver, sino otras pruebas que puedan establecer una relación, no sé si la relación es la palabra adecuada, pero entre, yo qué sé, una colilla de un cigarrillo del autor del crimen, pues con el autor, ¿no? Con el sospechoso. Entonces, hay un montón de preguntas que podemos contestar como arqueólogos forenses y va más allá de, como he dicho, de la excavación. Y luego respuestas no bodemardes. A veces hay juicios de, bueno, ha desaparecido una persona, no se ha encontrado, pero sí que hay pruebas suficientes de que, bueno, la había matado a esa persona. Igual hay intentos, hemos encontrado antes intentos de excavación. Había un caso donde vino una máquina retroexcavadora la noche anterior, la noche del día de desaparición. Fue a una finca, intentó excavar y era roca madre, entonces, bueno, fueron a otra parte. Pero quizá documentar ese tipo de actividades, aunque no haya un cuerpo. A veces encontramos insectos, ¿no? Las larvas, y aunque no haya cuerpo humano, las larvas tienen el ADN de ese cuerpo que han estado comiéndose, ¿no? También pueden contener cocaína, ¿no? del fallecido. Pero esas larvas pueden tener el ADN de la víctima. Entonces se puede recuperar todo esto, ¿no? Lo importante es saber qué nos solicita, no es estar allí y excavar, es qué nos pide la policía o los cuerpos de seguridad, qué hay que hacer, qué preguntas hay que contestar, etc. Y el proceso, bueno, es simple, una petición, una reunión con información previa, a atender la escena, ya digo que no siempre el crimen, pero se empieza así, o lugar de los hechos,
Y luego, pues eso, después de la escena, pues quizá hay más reuniones, ver un poco las pruebas que se han tomado, escribir el informe y testigo pericial a veces, que no me gusta mucho, pero bueno, esto es otro jardín de una casa, esto luego lo explico. Pues eso, aquí hay un cuerpo, sí, enterrado, creo que está bajo cemento, me parece, luego lo hablamos. Bueno, entonces estas fases, la arqueología, tenemos la evaluación, la planificación, la prospección, hay que documentarlo, recuperarlo, ayudar con el embalaje de las muestras, la cadena custodia. Aparte de ser buen arqueólogo, hay que también saber con quién se trabaja, el equipo policial, etcétera, el informe, etcétera. Y los contextos en que trabajamos. O sea, yo trabajo en ciertos contextos, básicamente en casos del Reino Unido, con alguna excepción de conflictos militares, que sean forenses o no es otra cosa, pero en general la arqueología forense se conoce por varios tipos de casos, ¿no? Contextos de violaciones de derechos humanos para procesos judiciales, ya sea una fosa individual o una fosa ya más grande, común, o por acción humanitaria, ¿no? En las judiciales, por ejemplo, tenemos las de Bosnia, algunas de Latinoamérica también, alguna humanitaria, en algunos casos en África, en otros sitios, los casos de homicidios domésticos, que son normalmente enterramientos individuales, ya sea pues, el que trabaja en España o el que trabaja en el Reino Unido, las catástrofes en masa, ya sea, por ejemplo, accidentes aéreos o colapsos de centrales nucleares, sí, o centrales eléctricas, mejor dicho. Trabajé el año pasado en una central eléctrica que se colapsó con tres individuos ahí enterrados, ¿no? Bajo todas las vigas, etcétera. La protección del patrimonio, hay gente que también pues, se especializa en antigüedades, ¿no? En el tráfico ilícito de antigüedades, que también es muy importante para la policía en cuanto al tráfico también de drogas, tráfico humano también, de un sitio de Europa a otro. Hay muchos arqueólogos trabajando ahora con militares, en cosas así actuales. Casos civiles, yo esto no lo he hecho, pero sé que hay colegas que han trabajado para disputas entre los bordes de un terreno, los límites de un terreno, para ver lo que es la parte antigua, con mapas, etcétera, y repatriación de militares de conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial o ya de Vietnam, etcétera, que no es tan forense, porque no es un proceso judicial ni para los juzgados, etcétera, pero bueno, utilizan algunos métodos o cadenas de custodia. De esto hacemos también bastantes. Esta fosa, de aquí a la derecha, es de época romana, no es nada... Es del siglo II después de Cristo, en una zona de Inglaterra, y eran 90 cuerpos enterrados en una fosa de 3x3, entre las edades, etcétera. Entonces tenemos eso, la investigación de fosas, la guerra civil. En España, por ejemplo, la arqueología forense realmente empieza a promocionarse, aunque no es tan forense, depende, con la excavación de fosas, ¿no? Aquí está Francisco Echeverría, ¿no? El País Vasco, grupos de odontólogos, médicos forenses, pero muchos arqueólogos también, ¿no? Y la idea es eso, de utilizar las recomendaciones de Francisco Echeverría, es de utilizar un protocolo forense, ¿no? De cadena de custodia, por las muestras. Entonces, no es tan forense, pero sí que se siguen protocolos forenses y ya en el futuro, pues igual, juicios es otra cosa. Lo principal son las víctimas y los familiares, ¿no? O luego más pequeñas, ¿no? En el arqueólogo es importante saber la reconstrucción, obviamente, de la fosa, pero ver con qué objeto va, con qué individuo, ¿no? Eso es muy importante, y esto si lo pueden pensar ya en la parte de casos policiales, ¿no? En el jardín de Fred West, ¿no? De los años 80, donde había muchos cadáveres por ahí. En el jardín la policía sacó cadáveres pues, con una máquina de restos excavadora y se perdió toda la parte contextual, ¿no? De objetos y tal asociados a un cierto individuo. Entonces, bueno, fosas, hay gente que trabaja más que yo, hay un español que estuvo en Libia 9 meses, Javier, que es de Canarias, que luego estuvo en Bosnia, ahora está en Kosovo. Hay arqueólogos que trabajan para la Cruz Roja Internacional, otros para la Comisión de Personas Desaparecidas en Chipre. Hay un equipo que es griego, turco de Chipre. Entonces hay arqueólogos trabajando a nivel internacional en bastantes sitios. Y esto, por ejemplo, en La Haya, eso es de Bosnia, pero están hablando de esas vendas que llevaban los individuos, las manos atadas,
Y la pregunta realmente iba al arqueólogo, porque el arqueólogo es el que estaba allí excavando y documentando la posición del cadáver, dónde estaban las vendas, cómo estaban las manos atadas. Entonces, esa evidencia es bastante importante, ¿no?, para los tribunales de La Haya y de otros sitios. Bueno, vamos un poco también, aparte de excavaciones ya individuales, entrenamientos clandestinos. Y como digo a veces, si uno compra una casa en Inglaterra, mejor comprobar el jardín antes, ¿no? Porque sí, esto a mí me entra la paranoia. A ver, cuando me toque pues comprar una casa ya miraré bien el jardín. La fórmula es básica, ¿no? Se mata a alguien, se entierra en el jardín, se construye un patio, normalmente hay un patio, y se vende la casa, ¿no? Entonces la policía va unos años más tarde y bueno, los inquilinos entonces hay que sacarlos y tal. Y bueno, muchos casos, normalmente dicen que si hay 600 homicidios, pues quizá al año, pues 10 a 20 acaban en enterramientos, ¿no? Y a lo largo de los años, pues hay muchos enterramientos por ahí metidos. Y luego tendrá otras paranoias, ¿no? En este caso, este señor de 80 años, pues se hizo amigo de una chica de 50 años, y claro, el señor vendió la casa, pasó el dinero a la señora y luego pues eso, pues al final le mató, ¿no? Entonces, bueno, cosas que a veces no se pueden dormir, pero bueno, yo duermo bien. Y nada, pues en este caso sí, aquí hay un comedor, tranquilito, jardín muy bonito, inglés, ¿no? Paradisíaco casi, y aquí está el cadáver, que luego verán. En este caso de aquí, el cadáver estaba aquí, un hijo que mató al padre, así en un jardín, y este es en Londres, centro de Londres, donde en esta casa pues ya uno allí enterrado 15 años, creo, y sé que el inquilino sí que lo mató y seguía viviendo allí. Le dijo a una chica en el pub: si no te callas, te entierro con el otro. Entonces, claro, van a la policía, Sí. No, a veces pasa esto, a veces ha pasado que he visto en la prensa que uno va a robar una casa y pide un taxi, desde la casa que ha robado a su casa. Entonces, claro, es que les pillan, obviamente. O sea, bueno. Pero bueno, todo lo que se excava hay que retenerlo para luego, para después del juicio, pues si la defensa quiere ver algo, y también para el cribado, lo que sea, ¿no? Pero eso, enterramientos en jardines. Y ese es un caso que es el último en el que fui a testificar, que es tipo la Audiencia Nacional en Inglaterra, es el Old Bailey y el Criminal Court. Y en esta casa, un barrio así tranquilito, en teoría, pero bueno, entró alguien a robar y no salió. Entonces, bueno, la teoría es que el cadáver está dentro de por ahí enterrado, ¿no? No está en la casa, entonces tenía que estar en el jardín. Y es que había una caseta en medio del jardín y bueno, y el cadáver estaba debajo de la caseta, ¿no? Y lo curioso es una anécdota, lo curioso es que estuvimos seguidos 3 días trabajando y la policía británica a la hora de comer se trajo un kebab van, esas furgonetas de venden hamburguesas y tal, y estábamos ahí en el barrio, viene la furgoneta con las hamburguesas y a la hora de comer salíamos y una cola de eso, pues, para comer hamburguesas y tal. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, eso es la policía de Londres, que tiene 2 furgonetas de estas de hamburguesas y perritos calientes. Bueno, pues nada. Y en el juicio eso, pues ¿cómo fue depositado el cuerpo? Es lo que preguntaban, ¿no? Pues para poder añadir un poco a la sentencia, ¿no? Porque era habían cortado pues unas capas hasta 1,2 m, unas capas así de arcilla bastante dura. El cuerpo fue enterrado en el interior con su ropa, etcétera. Cemento, pusieron cemento, luego unas rocas, luego más tierra, luego unos talones de madera, un geotextil y una caseta con un cortacésped. Entonces ahí estaba bueno, había que investigar el jardín, vino el perro de la policía, empezó a señalizar en esa zona y ya la caseta en medio del jardín así era un poco extraño, entonces ahí estaba. Y luego hacemos esto de internet, eso es en superficie, no solamente enterrado, sino un poco, no sé si documentaría yo así, pero bueno, es un poco identificar cómo está posicionado el cadáver, los objetos que están asociados a esa persona, o no, hay que juzgar a veces, ¿no? Hay mucha basura. Cuando uno hace arqueología, en general, y desde la época romana, esas capas de basura del siglo XXI, ¿no? Que hay que quitar, pues claro, hay que cambiar el chip, ¿no? En la parte forense, porque esa basura puede ayudar pues con fechas o con cosas, ¿no? Que son de interés. Entonces, bueno, también hacemos eso en superficie. Casos de incendios en casas o en coches cuando hay muchas víctimas. Esta es de prensa, noticia de prensa, es una foto de prensa, pero este coche
¿cómo lo pongo? Este coche tenía 2 cadáveres dentro del coche, quemados. Se le habían quitado el techo, le habían puesto incendiado durante unas horas y había 2 cadáveres. Pero es que además, es que este coche fue enterrado además. O sea, vino los autores del crimen con una máquina retroexcavadora a excavar una trinchera de estas en la granja y metieron el coche dentro de esa trinchera y lo taparon. Entonces, es un coche enterrado, ¿no?, con 2 individuos. ¿Y cómo excavamos esto? ¿Cómo investigamos esto? Pues lo que hice fácilmente era pues, dividir en cuadrículas, ¿no? Pues yo quería saber si los cadáveres estaban en el asiento del conductor, de atrás, etcétera, y estaban justamente aquí en diagonal, ¿no? Una furgoneta, la cabeza y los torsos estaban aquí y las piernas aquí. Entonces, algo sencillo, pero la policía quería excavarlo enteramente. Digo, no, hagámoslo en cuadrículas para saber dónde están distribuidos los individuos, ¿no? Casi todos eran restos calcinados, ¿no?, aparte de alguna parte del cuerpo. Entonces, también la aplicación de la arqueología forense en este tipo de cosas. Y luego catástrofes en masa. En Ecuador, ¿no?, fue, sí, el terremoto, tenía un montón de colapsos. Había un anuncio de trabajo, querían, creo que eran un médico forense, 5 antropólogos y 15 arqueólogos forenses, ¿no? Al final fueron arqueólogos de Latinoamérica en general, ¿no? A un poco interpretar, bueno, en cualquier caso de colapso de edificios, interpretar cómo se cayó el edificio, en cualquier caso cuando hay negligencia en cuanto a vigas o metales, de dónde viene esa prueba, de qué cuadrícula, etcétera. Y en Nueva York, obviamente, hay arqueólogos trabajando, antropólogos también, arqueólogos pues para identificar un poco el estrato, no hay un estrato ya de ese tipo de evento, y un poco de identificación. Y luego hay protocolos de Interpol, que sí que también es, bueno, arqueólogo, no arqueólogo, pero bueno, que es documentación, ¿no?, como hacemos, análisis espacial de la escena. Y luego exhumaciones. ¿Y para qué queremos arqueólogos cuando la gente sabe desenterrar, ¿no? O sea, hay enterradores y tal, y dicen, pero eso es fácil, no hace falta arqueólogos o antropólogos en la exhumación. Porque claro, como saben, en alguna tumba de estas, de restos desconocidos, cuando hay que exhumar a alguien para una muestra de ADN, pues una tumba común, que hay 5 o 7 ataúdes, ¿no? Los ataúdes se colapsan, se desintegran y puede haber una mezcla de restos allí. Entonces, y luego están las tumbas de los lados. Entonces, el arqueólogo y el antropólogo es asegurar que se excava a la persona adecuada, en ese sentido. En el caso de los niños robados, como dicen, la documentación en española dice que se recomienda la presencia de un arqueólogo forense, un arqueólogo. Entonces, también va saliendo esto en España en casos de exhumaciones. Y eso ya no es tanto arqueología forense, es otro tipo de contexto, que es los conflictos, sea en la Primera o Segunda Guerra Mundial u otros. Hay muchos arqueólogos trabajando en Estados Unidos, lo que era JPA, que se llama DPA, que es un laboratorio que tiene antropólogos, arqueólogos que trabajan mucho sobre el Pacífico, en el sureste de Asia, normalmente en accidentes aéreos. En este caso, esa fosa del principio de 250 soldados australianos. Y bueno, es un caso único porque no suelen excavarse con tantos recursos, ¿no? Aquí hay mucho dinero, pues hay una morgue temporal, hay un sitio de radiología, pero aquí hay unas fosas, hay una póliza de no mostrar restos humanos, entonces por eso a veces se hacen ese tipo de fotografías en publicaciones, pero también hay muchos arqueólogos trabajando en esas zonas de conflicto que no es tanto arqueología forense, pero bueno, que hay gente que se especializa en esto. Y las diferencias según los países, ya sé que queda un poquito, depende del sistema judicial, ¿vale? Las tasas de criminalidad, igual, en algunos países como Finlandia, Noruega, que igual hay un arqueólogo es como tiempo partido, ¿no? Porque no hay muchos casos, pero igual hay un enterramiento al año, ¿no? En Dinamarca también. Pero ahora, como en catástrofes en masa y restos en superficie, igual hay más trabajo. La geografía, ya digo, en Londres, enterrar a alguien en un campo, en un bosque, bueno, habría que salir de Londres, aunque también hay parques, y lo más fácil es el jardín, ¿no? Que no hay que transportar a nadie y tal. Pero, por ejemplo, en Norteamérica, donde hay mucho campo, bosques, pues hay ese tipo de comportamiento también, el contexto histórico, la educación. Antropólogos forenses, por ejemplo, en España, son los que estudiaron medicina, los que hacen casos judiciales. Yo soy arqueólogo, soy además la versión anglosajona. Recursos, cuánto dinero hay, sé que se puede pagar, seguridad, hay zonas de conflictos donde
la recuperación es muy rápida, ¿no? Son 20 minutos a veces en una zona de conflicto para recuperar algo. Y la percepción de arqueología forense según el país. Y hay estándares que están saliendo, en algunos países está descargable en la red de forenses. Y en España, esos minions, me he puesto yo aquí, no sé por qué. Bueno, solamente para explicar, bueno, aparte de que el pelo va decreciendo, ¿no? Hasta tal. Un poco, sí, yo vengo de una vertiente anglosajona y lo que hacen los arqueólogos trabajan para universidades, pero para unas empresas privadas que son laboratorios de criminalística. No hay policía nacional, o sea, hay muchos cuerpos de policía, hay menos, como 40 se están uniendo, pero lo que hacen es recoger las pruebas, tipo biología, ADN y tal, y los envían a laboratorios de criminalística que son empresas privadas. Hay dos muy grandes con los que he trabajado que tienen 400 forenses de química, biología, etcétera, y en esas tienen 2 o 3 arqueólogos y más antropólogos. Pero que voy a decir también para los jóvenes estudiantes que la arqueología y el estudiar restos humanos arqueológicos da una muy buena preparación para entrar en antropología, arqueología forense, ¿no? Mucha gente ahora hacen cursos de... Bueno, soy director de un curso de forense, no podría decir mucho, pero que van a hacer títulos de forense o hacen anatomía, pero realmente toda esa experiencia que uno trae de arqueología y de antropología ya en restos arqueológicos es muy, muy importante para el contexto forense. Y este diploma, muy orgulloso, lo saqué en el 2012 en Las Vegas. Hay un museo, ¿no? el CSI Interactive Museum, y nada, vale la pena, ¿no? Me acuerdo nada más, hay 3 escenas, y me dieron una escena, bueno, van los grupos, tienen como no sé cuánto para documentar, y estaba yo allí después de 1 hora y pico, y venía el siguiente grupo, ya me fui, porque claro, estaba documentando mucho, pero nada. Si van a Las Vegas, el museo este CSI no está mal. Pero bueno. Entonces, bueno, no sé por qué he puesto los minions allí. Igual no tenía ninguna foto de arqueólogos forenses, compañeros míos. Pero bueno, eso será Steve, eso será John Hunter, etcétera, ¿no? Pero los arqueólogos, para que lo sepan, los que están interesados, pues están en organizaciones internacionales, como he dicho antes, en Bosnia, en Chipre, en Estados Unidos tienen su laboratorio. Están en Holanda, por ejemplo, tienen 2 que trabajan para el Ministerio de Justicia, 2 arqueólogos ya. En Francia, la Gendarmerie, lo que contrata son los arqueólogos de INRAP, que es esa empresa nacional INRAP es la empresa nacional gubernamental, ¿no?, de arqueología comercial. Estuve trabajando en Francia. Entonces, hay distintos sitios donde está el arqueólogo forense. Y también, ya para acabar un poquito, son 2 cosas más, cosas de búsqueda y de excavación. 2 casos, bueno, con los que estoy familiarizado, donde la policía necesita el arqueólogo y el antropólogo forense, ¿no? Si tienen en cuenta eso es en Grecia, eso es en Portugal, tienen en cuenta aquí va a haber muchos huesos, ¿no?, de animales, por ejemplo, es una granja. Entonces el antropólogo ya desde allí sí saber si es humano o no es humano. Pero luego con la policía y los perros van buscando anomalías o georradar, es el excavar, ¿no? Y el excavar, más que la policía excavando, es prefiere dar a los arqueólogos forenses, ¿no? Entonces, muy más a menudo ahora estamos buscando, ayudando en la búsqueda de personas desaparecidas, presuntamente muertas, a nivel ya internacional. Entonces, la búsqueda, ¿cómo sirve el arqueólogo? Pues, bueno, eso es en línea, ¿no?, cómo se hace. A veces hay un arqueólogo, un antropólogo detrás. Una documentación preliminar que podemos hacer, qué es moderno, ya lo saben, qué es antiguo, qué es natural, qué está hecho por la acción humana, evaluar el lugar de los hechos, qué tipo de paisaje tenemos, qué tipo de material, vamos a traer una excavadora o no, y ya la excavación en sí, ¿no? Están saliendo también protocolos en España, publicamos algo hace poco, de unas actas del 2014, con 3 personas, pero esto es de la Asociación de Antropología y Odontología Forense Española, donde, como digo, el presidente es un gallego de Berín, Fernando Serrulla. Y aquí tenemos médicos forenses, Manuel Polo Cerdá, Santiago Crespo, Inés Galtés, no estoy muy seguro de Valentín Muñoz. Y luego arqueólogos, solamente arqueólogos. Tenemos a Elena García de Valencia, Nuria Armentano de Barcelona, Almudena, ¿no?, que hizo el proyecto de Cervantes, ha excavado también muchas fosas, y un poco también dando algo de consejo. Pero están saliendo ya protocolos
para ya incluso invitar o enviar cartas a centros de medicina legal para promocionar el uso de la arqueología, ya para búsqueda y prospección, exhumaciones. Y bueno, hay muchos métodos, ya para unos 10 minutitos o 15, fotografías aéreas que podemos consultar. Yo no soy especialista, los que hacen esto saben que es una rama muy especializada, pues contactar con gente que hace geofísica, georradares, análisis ambientales. Voy a hablar un poquito luego de esto de polen y de plantas, porque como arqueólogos siempre estamos obteniendo muestras de sedimentos y de plantas. Entonces, topografía, botánica, documentación histórica, pero realmente hay que excavar, ¿no? Y bueno, decir que la policía también tiene sus recursos, ¿no? Y su información. Bueno, eso es el palacio. Si un día vienen a verme a Oxford, donde vivo, pues igual os llevo este palacio, que bueno, no es mi casa, obviamente, pero aquí nació Winston Churchill, y bueno, he puesto esto porque no ha pasado ningún crimen aquí que yo sepa, pero bueno, digamos que tenemos que buscar una persona desaparecida hace, no sé, 30 años, en algún lugar de ese sitio. Entonces, ayudamos nosotros en la estrategia de búsqueda, es decir, vamos a buscar aquí debajo, bueno, qué datación tiene este suelo, o sea, si tiene más de, 30 años, pues no hay que excavar aquí. Si tenemos césped, vamos a utilizar el georradar o no vamos a utilizar el georradar. Si tenemos bosque, traemos una máquina excavadora, o sea, un poco ayudar en la estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, puedo comentar qué tipo de métodos vamos a utilizar y qué tipo, incluso ya con mapas aéreos o documentación histórica, por qué zonas vamos a empezar esa búsqueda para esa persona desaparecida. Y luego, bueno, si no está interesado en sonar y esto, pues en el agua. Pero bueno, eso es un palacio para el té inglés, que está bastante bien. Y la búsqueda se puede hacer de muchas maneras, bueno, es muy sistemática, también esto es internacional, bueno, en línea, por ejemplo, pero se cubre mucho terreno, y esto el arqueólogo y el antropólogo también lo tienen que saber, porque tienen que trabajar con operativos de búsqueda. Y bueno, para aquellos interesados, también saber que cuando se va buscando, en parte del arqueólogo ya la topografía, ¿no? Esos cambios que hay en el terreno, por ejemplo, cuando se descompone el cadáver, pues hay ese hundimiento, ¿no?, de la fosa, hay la vegetación cambia también, algunas plantas pues favorecen de la composición humana, otras mueren, etcétera, pero un poco intentar ver esas anomalías en el terreno, ¿no?, que son distintas alrededor, vegetación, sedimentos, etcétera. Entonces el arqueólogo también va a estar, y luego tendrá que excavar esta parte de aquí. Bueno, esto lo he puesto porque luego, claro, hay complicaciones. En este caso, aquí había que buscar un cuerpo en un cementerio, que fue bastante difícil, no se encontró. Realmente era un adolescente que desapareció y la persona que ahora está en custodia en la cárcel era el enterrador de ese cementerio, ¿no? Entonces se ve que está por ahí enterrado y bueno, al final se excavó entre las tumbas, se levantaron las 4.000 tumbas, se hizo una estrategia de arqueología forense, ¿no? Si el ataúd estaba, porque había ataúdes del siglo XIX, si estaba intacto, pues, o colapsado naturalmente, no se tocaba. Bueno, eso decir que hay contextos así donde el arqueólogo sí que puede probar el valor, ¿no?, que tiene su especialidad en ese tipo de casos, ¿no?, porque la policía en ese sentido no sabía ni por dónde empezar. Documentación histórica, etcétera. Pero sí, eso es un caso único, que es en el sur de Inglaterra, y creo que se investigaron como 4.000 tumbas y entre las tumbas y todo, se levantó todo, o sea, pero no se encontró, señora. Entonces, los beneficios de esa búsqueda, y luego paso a excavación, en 15 minutitos, pues económico, porque podemos saber dónde parar de excavar. Es decir, nosotros podemos buscar un terreno y decimos, pues mira, es que ya a la potencia de 50 centímetros el estrato es o natural o es ya el siglo XIX. O sea, igual, si la policía igual te dice que hay que excavar 1 metro más, y a veces se excava, pero nosotros podemos ahorrar tiempo y gastos sabiendo cómo es el terreno y un poco el contexto histórico, ¿no? Muy bueno en recuperando pruebas asociadas con el cadáver o documentación, lo que hacemos en arqueología, ¿no?, como los hallazgos, que vimos ayer también en algunas charlas de arqueología. Eliminar zonas sin tener que excavar a veces, pero dar confianza, no hay dar respuestas. Y es difícil a veces salir de un jardín donde no hay un cuerpo, porque luego te vas a casa y tienes que tener la certeza que has mirado, que confías que has mirado todo y que has hecho, bueno, que has excavado hasta el límite que has podido excavar, etcétera. Entonces, a veces, pero bueno, es eliminar esas zonas de tal.
Pero claro, como he dicho, hay que conocer esos protocolos forenses. Hay una viñeta de unos arqueólogos que tienen una pirámide egipcia así pequeñita, en la viñeta, y dicen, uy, esto va a costar horas extras, esto va a durar, vamos, como días. Entonces, claro, o sea, eso va a dar mala experiencia, ¿no?, de la arqueología, ¿no? Entonces hay que, obviamente, ser sensibles, entender las presiones de la policía, etcétera, ¿no? Sin tampoco... sí. Y esto me recuerda que estamos cerca del descanso, ¿eh? Esto, sí. Esto es que el hambre... Bueno, mira que he comido bien, he desayunado hoy. Pero bueno, eso es el té inglés, ¿no?, típico, ¿no?, de las 5, con los pastelitos, los sándwiches y tal, y los scones, que si un día van, pues lo recomiendo. Bueno, que estamos cerca del descanso. Entonces vamos a la excavación, unas diapositivas de ecología forense y ya acabamos. Pues bueno, excavaciones de enterramientos clandestinos, y por qué he puesto es por qué justificar la presencia de un arqueólogo. ¿Para qué sirve un arqueólogo? Eso ya hemos visto antes, esas depresiones que hay. Entonces, ¿cómo podemos justificar que hace falta un arqueólogo en esto? Porque muchas veces he ido a congresos y me han dicho, pero si todo el mundo sabe excavar, ¿no? Aunque bueno, excavar bien es diferente, ¿no? Entonces, ¿para qué hace falta si lo podemos hacer nosotros? Pues como ya saben, el cuerpo no está así en un estrato, realmente se ha hecho un corte, se ha hecho la tumba, se ha puesto el cadáver y luego, pues bueno, se ha vuelto a rellenar, ¿no?, la tumba. Entonces está ese tipo de tumba que ya conocemos. Si decidimos excavar al azar, sin respetar ese tipo de bordes, el corte, etcétera, excavamos al azar, vamos a perder un montón de pruebas, ¿verdad? Piénsenlo. Vamos a perder quizá cómo se excavó la tumba, ¿no?, que lo vamos a encontrar quizá en los lados. Vamos a perder lo que hay en la base de la tumba, que puede ser importante, pueden ser pruebas muy importantes, ¿no?, de si ha estado abierto antes, si hay otro tipo de pruebas, dataciones, etc. Más importante quizá es que digamos que este cadáver es del 2011, y aquí hay una monedita desde el 2012 o algo así, y se ha mezclado con esto, ¿no? O sea, eso muestra contaminación, parte de la defensa muestra contaminación, ¿no? O sea, pues está mezclando estratos que no son de ese evento, la tumba, con otros. Es muy importante si tenemos en cuenta que aquí habría una colilla del autor, ¿no?, del que ha enterrado, o sea, después de cansarse, la colilla con su ADN, lo ha tirado de interior de la tumba. Entonces, el excavar dentro va a mostrar que esa colilla efectivamente viene en ese momento del enterramiento. Si hay contaminación, si no se respetan este tipo de cortes o los lados de la tumba y se mezcla esto y la colilla no se sabe dónde viene, la defensa puede decir, no, es que mi cliente va ahí cada día de paseo y siempre fuma cada día. Entonces, pues es importante, esa cosita tan pequeña, si se quedan con algo de esta charla, eso es importante, ¿no? Saber que el arqueólogo puede ayudar en este tipo de cosas. Es importante. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay muchas técnicas. La segunda más, la primera, que se hizo un estudio, que no estamos muy de acuerdo los practicantes, pero bueno, la segunda es hacer la mitad, ¿no?, una sección. Aquí igual hay que tomar muestras de tierras, de polen, que lo explicaré. Esos son ejercicios, son ejercicios, no los he excavado yo, no he excavado pues la policía, delimitar un poco, que a veces no es tan fácil, el contorno, los lados de la tumba. Y siempre hacer media sección, excavar media, porque a veces no sabemos lo que es. Si tenemos un cementerio romano y sabemos que hay tumbas, podemos excavar de un lado para otro, pero si son 2 metros de profundidad vamos a tardar bastante. Entonces lo mejor es una pequeña sección, que además nos vamos a ver los estratos, ¿no? Los estratos, podemos documentar cosas y ya sabemos si hay un cuerpo o no. En este caso de aquí, esto fue en un huerto, que hay que buscar también otro. Parece ser que no encuentro nada nunca, pero bueno, no están así. Entonces aquí ya podemos parar, no hay nada, sería de un árbol o algo así, bueno, no es un árbol, pero en este caso, y ya se puede excavar la otra mitad. Pero si encontramos un cuerpo, sabemos la profundidad, podemos llamar al médico forense, otro tipo de especialistas, entomología, etcétera, documentarlo, luego ya excavar la otra parte, ¿vale? Pero solamente la mitad, half section. Bueno, los estratos, tal. Sí, no voy a decir nada de pasteles, pero sí, a veces obviamente no se puede hacer, ¿no? Eso es un entrenamiento, eso son noticias de prensa, aunque un caso que hice, donde había un cuerpo enterrado en cemento. El cemento preserva, la verdad es que preserva bastante bien, conserva bastante bien el cuerpo, O sea, lo aísla y se ve que
Entonces había 4 capas de cemento. Mi compañero, que era otro arqueólogo que trabajaba allí, pues claro, sabía si era cemento mezclado a mano, con máquina. Entonces todo esto es relevante cuando la policía pues empieza a mirar recibos de cemento, etcétera, que no han comprado el cemento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos algunas cosas un poco extrañas, ¿no? O en áticos, en casas o en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos esto en cemento. Y luego es la datación, ¿no? Been waiting long, bueno, esto sería un términos post-web, ¿no? El sofá, o sea, el esqueleto, El sofá es del siglo 1950, el esqueleto es posterior. Tenemos también esa prueba de las arañas. No sé cuánto, habría que hablar con un especialista, a ver cuánto tardan las arañas en tal, pero bueno, podemos hacer la datación, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Y es muy rápido a veces, el arqueólogo, en vez de empezar a excavar y enviar los restos a la morgue, el arqueólogo ya desde el contexto saber si es antiguo o no es antiguo, ¿no? Y como digo, esas pruebas tan pequeñitas que a veces se descarta cuando se excavan, ¿no?, todos los yacimientos más antiguos, ¿no? Entonces, aparte de la basura y esto, que ahora sí que hay que mirarlo con buenos ojos, ¿no? Y luego recomendar, si acaso, dotaciones, ¿no?, de carbono, si hace falta. Y bueno, otro tipo de jardín tan bonito, ¿no? Pero claro, es que aquí está el cuerpo de una persona que no sabía yo cómo había excavado, porque es que esa señora... Digo, esto es arcilla muy dura, no sé qué tal. Y es que, claro, es que el difunto, el fallecido, había excavado su propia tumba. Le había dicho a la señora que quería un estanque, frente al comedor. Entonces empezó, un estanque estos así honditos, ¿no?, para poner el agua. Entonces empezó a excavar y luego ya por detrás, Entonces, bueno, a veces entra la paranoia, ¿no?, de vez en cuando, pero bueno. Entonces, y eso, aconsejar en cribado, ¿no? Se retiene ese sedimento y el arqueólogo va un poco también con el antropólogo, otro tipo de policía científica, aconsejar un poco en el cribado, ¿no? Esto es en Grecia, eso es de un accidente aéreo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mucho tamizado para buscar partes pequeñas, porque también contextos de accidentes aéreos, y estos hay fragmentos muy pequeñitos, ¿no?, humanos, y a veces, como saben, en las Torres Gemelas, un fragmento tan pequeño puede ser la única cosa que sobrevivió de esa persona, ¿no?, que se ha encontrado. O sea, un fragmento muy pequeño es muy importante, puede ser la única prueba de esa persona, o para sus familiares. Luego otras más mecanizadas, o también es para explosivos, realmente para escenas de videoexplosiones y tal, y ya pues eso de, bueno, otro tipo de tamizado, ¿no? Depende del contexto. Y luego ya, eso, como acabando un poco de la arqueología y ya con 2 o 3 diapositivas de ecología, decir que eso no es solamente exhumar o excavar, ¿no? Hay que decir, cuando hay que justificar que hacemos más cosas, es la interpretación de lo que pasó, de cómo se excavó, y ese material que puede ayudar al caso. Y acabo diciendo que no hay que olvidar que cuando somos arqueólogos tomamos muestras de tierra, como he dicho, y hay un montón de evidencias, aparte de las trazas y ADN, que podemos utilizar, ¿no?, o que podemos tomar. A veces mejor hablar con el especialista, pero a veces somos nosotros los que tomamos esas muestras. Tenemos sedimentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el presunto autor o sospechoso y no tenemos el cuerpo. Entonces podemos tomar muestras de tierra, del calzado, del coche, para ver dónde ha estado esa persona en los últimos días, para buscar, para quizá estrechar un poquito el parámetro de búsqueda, ¿no?, y dónde buscar. La data mínima de muerte, si tenemos un cuerpo y está cubierto de vegetación, mostrar esas plantas y veros al de botánica y ver cuánto ha tardado esa planta en crecer, ¿no? Si ha tardado 7 meses, pues el cuerpo ha estado ahí por lo menos 7 meses. Movimientos del cuerpo, si alguien pues, ha movido el cuerpo. Hemos tenido un caso de alguien que, bueno, falleció en Londres, luego fue depositado en el norte de Inglaterra en un campo de paja, y el polen que tenía, el polen en las escaleras nasales, era de Londres, ¿no?, del ambiente de Londres, no era de ahí del campo de paja, ¿no? Bueno, entomología, diatomeas para cosas también de traslado, de movimientos en agua, etc. Y este tipo de casos con la arqueología, antropología y ecología forense pues ayuda a casos de personas desaparecidas, homicidios, suicidios, muertes accidentales, naturales, catástrofes naturales, terroristas, ¿no? Todas esas partes de objetos tienen su polen. Nosotros tenemos polen ahora, ¿no?, de donde hemos estado. Incluso aunque lavemos la ropa, tendremos polen de muchos sitios, ¿no? Si alguien ha robado en un jardín, justamente una orquídea, unas plantas exóticas, y pues va a tener un poco el polen de esa zona, ¿no? Si se ha utilizado esto,
bueno, en cosas de paquetes de material, ese paquete donde se envuelve, material tendrá polen, quizá laboratorio de la zona, etcétera. Pero todas esas muestras, si pensamos en nuestro calzado ahora, tendremos, supongo, un poco de tierra, que incluirá polen, que incluirá un poco de botánica, etcétera, que podemos obtener, ¿no? Y eso es utilizado para fosas en Bosnia, para buscar el origen de la ejecución, ¿no?, de los individuos. Tenemos esas tumbas secundarias, unas fosas donde los individuos primero fueron ejecutados en un sitio. Tenemos aquí el polen de esta parte de aquí, de la naranja. Tenemos luego el polen de la primera, el sedimento de la primera fosa, que luego fueron los cuerpos movidos a otra, y entonces todo ese tipo de polen podemos reconstruir el origen, ¿no? Entonces, cuando hacemos esas excavaciones hay que tener esto en cuenta también. Y bueno, todo esto pues va a ayudar a contestar un par de preguntas que hacemos, identificar los restos humanos, asistir en la manera causa de la muerte, intervalo post-mortem, especialmente las plantas, por ejemplo, vegetación, dónde ocurrió la muerte, quizá con sedimentos, con el polen, etcétera, reconstrucción de los hechos, etcétera. Entonces, esta parte de antropología va a contestar un par de preguntas que nos ha hecho la policía científica antes. Ya para concluir, pues eso, la arqueología forense ayuda en la búsqueda, localización y exhumación de una persona desaparecida, pero también de otros objetos. Solamente pueden ser drogas, como he dicho, o armamento, no tienen por qué ser cuerpos, y no solamente enterrados, sino también en superficie y sumergidos. Obviamente, excavación de fosas clandestinas, ¿no?, que hemos hecho bastantes de estas, ¿no?, en muchos países. Exhumaciones, que también se hacen en España, ¿no?, para obtener muestras de ADN, o para una segunda autopsia, porque la logística de los problemas. La datación, muy importante en el contexto, puede ahorrar mucho tiempo más adelante, puede prevenir pues, más análisis de radiocarbono, de ADN, si ya tenemos el contexto ya bien definido. Aconsejar sobre otros métodos también, ¿no?, y otros tipos de disciplinas. Si piensan la comparación de un caso sin arqueología forense, o sea, que un esqueleto que llega a la morgue sin la información contextual, comparado con la documentación arqueológica, pues va a haber mucha diferencia, ¿no?, en el caso. Como he dicho, no solamente excavar, sino excavar bien, y documentar e interpretarlo, que es lo que podemos aportar nosotros. Como he dicho, mucha gente ha dicho, ya, pero es que no hace falta arqueólogo, que podemos excavar. Pero es toda esta parte, documentación e interpretación. Está en su infancia, en España también está en su infancia, pero ya ha habido algunos casos donde los médicos forenses, antropólogos forenses, han ya contactado con algunos arqueólogos de vez en cuando. No está muy bien establecido de momento. En otros países pues ya es un trabajo. Hubo un anuncio hace poco en Inglaterra. O sea, en Inglaterra somos 12 arqueólogos forenses, antropólogos somos 8 o 9 acreditados, y ya es un trabajo ya, ¿no?, que paga la policía. En algunos países ya de momento está empezando. Y tiene un valor, como ya saben, muy fuerte, ¿no? Puede proporcionar muchas respuestas, ¿no?, que son lo importante para familiares y para la justicia. Gracias. Peace, love and forensic archaeology.